disfrutar de esta sesión y gracias Samuel por promoverla. Gracias. Gracias, buenas noches. Bien, primero debo agradecer a la iniciativa de Samuel por organizar este evento de homenaje a Juan José. Es algo que siempre hemos querido hacer. Tuve la oportunidad de hacer probablemente la última entrevista a Juan José y que ha salido en la revista de Sociología, ¿no? Lo pueden revisar ahí, es una entrevista bien interesante porque podemos entender por dónde estaba yendo su pensamiento en este último tiempo de su vida. Después fui el tutor de su tesis, en realidad es un documento que estaba prácticamente terminado, es algo también que deberíamos los amigos impulsar, publicar póstumamente este trabajo, y creo que esta puede ser una oportunidad para crear ese esfuerzo colectivo. Entonces, agradezco la presencia vuestra. Y lo que nos interesa en este evento es no solo contar la vida, la anécdota de nuestro Juan José, nos interesa ya empezar a dialogar sobre su pensamiento, sobre su obra. Tiene una voluminosa cantidad de trabajos, donde su libro sobre los jampiris de Zacaipampa seguramente es su obra más emblemática. Y bueno, entonces haremos el esfuerzo de sistematizar esta su voluminosa obra de nuestro Juan José. Entonces, los amigos aquí nos van a platicar sobre Juan José, y voy a invitar inicialmente a nuestro amigo David Pereira para que nos cuente su testimonio. David, como saben, es antropólogo, ha sido director del Museo Arqueológico, muy ligado a la antropología andina y muy amigo de Juan José también, eran del mismo barrio de hecho, entonces él puede decir muchas cosas sobre Juan José. David, por favor. Bien, buenas noches. Y yo también inicialmente agradecer a Samuel Arriarán, a quien también he recontactado después de muchos años, por la iniciativa de poder hacer este conversatorio sobre, un conversatorio homenaje en realidad a la memoria de Juan José Alba, que todos lo hemos conocido y cada uno de ustedes ha tenido también diferentes formas de vincularse y de conocerlo y establecer amistad. Yo en realidad voy a ser muy breve porque voy a hacer un pequeño punteo de algunas cosas. Está apagado. Perdón. Hola, ¿está bien? Ya, tengo que acercarme más entonces. Bueno, entonces les decía, dar un pincelazo de algunas anécdotas, algunos recuerdos que tengo de Juan José, de la intensa amistad que tuve con él y también vivencias que las hemos tenido desde un punto de vista académico, desde un punto de vista de nuestros gustos estéticos y también de muchas subjetividades, ¿no?, que compartíamos con él. De manera que eso es lo que voy a hacer, o sea, voy a ser muy breve y empezar diciéndoles que yo tengo, es decir, el recuerdo que tengo yo de Juan José Alba es el recuerdo que empezó cuando tanto él como yo vivíamos en el mismo barrio, en la calle Baptista, aquí de la ciudad de Cochabamba, entre la calle La Paz y Teniente Arévalo. En esas épocas éramos todavía niños, digamos, y nos veíamos con frecuencia. Yo vivía en la casa de mis abuelos y éramos vecinos próximos. O sea, estaba la casa de mis abuelos, al lado había otra casa que tenía una carpintería, tenía una fábrica de pan, había una panadería, y un poquito más allá o muy cerca ahí
también estaba la casa de Juan José Alba. Entonces yo desde niño me veía con él. Un poco más adelante, ya digamos, entrando digamos en la época de la edad escolar y todo eso, yo me reconecté con él a partir del año 1968 más o menos, cuando yo digamos, me integré como alumno en el Colegio Don Bosco. Yo inicialmente estaba en otro colegio, me porté muy mal en ese colegio y me botaron, y entonces fui a parar al Colegio Don Bosco, y ahí conocí realmente a personas muy interesantes, y entre ellas a Juan José Alba. Y digamos, nuestra conexión fue inmediata, ¿no? Por los temas de interés, por las lecturas, por los momentos que se vivían en ese entonces, en 1968, 69, 70, el 71 vino el famoso golpe de Estado. El Colegio Don Bosco era un colegio, podríamos decir, bastante liberal en ese entonces. Había muchos sacerdotes salesianos que nos daban mucha manija para pensamiento, para lecturas. Yo, por ejemplo, ahí empezaba a hacer mis primeras lecturas así de temas políticos, de temas históricos. A mí siempre me ha gustado también mucho el tema histórico, ¿no? Y bueno, a estas alturas de mi vida yo también creo que soy más o menos una especie de historiador, aunque no con brevets de historiador, pero hago historia de alguna manera. Bien, entonces ahí me conocí con Juan José Alba, y una de las cosas que recuerdo más en mi propiedad, tengo más o menos una colección, deben ser unos 400 o 500 discos que tengo guardados, una cosa así grande, todos de vinilo. Y había aquí en Cochabamba varios amigos y otros que compartíamos estas músicas, y obviamente con Juan José también compartíamos, y en esa época estaba pues la estrategia, digamos, de escuchar o de tener los discos y grabar en los cassettes así chiquititos, pasar esa música y bueno, y distribuirla y hacerla escuchar. Yo también en esa época tuve una experiencia interesante, que fue la de hacer un programa radial de música en la Radio Centro, que, bueno, muchos de ustedes lo deben recordar y demás. Bueno, una siguiente etapa, ya a partir de los 72, 73, fue, digamos, la etapa que ya me conecté con él en el ámbito universitario, es decir, dentro de la Universidad de San Simón. Yo entré a trabajar al museo de la universidad, y Juan José también empezó ya a ponerle leña, digamos, al tema de la creación de la carrera de psicología dentro de la Facultad de Humanidades. Entonces, en ese espacio es donde también fuimos compatibilizando ideas y, digamos, hablando los mismos lenguajes, las mismas inquietudes, especialmente con el tema de la etnopsicología. Este tema de la etnopsicología que yo, digamos, considero que Juan José en realidad ha sido el pionero de plantear esta problemática dentro de la carrera de psicología. Ha sido un tema muy interesante porque ahí uníamos, los intereses y los gustos que teníamos, por ejemplo, de hacer trabajo de campo. Y alguna vez hemos ido al campo, y también en una oportunidad yo pude hacer con él hicimos juntos con él y otro joven más que en ese momento era alumno, hicimos un pequeño reconocimiento de lugares arqueológicos en la zona de Racaipampa. Y ahí en ese contexto de cosas es que tuve la oportunidad de conocer personalmente al famoso Tata Fermín, exactamente. El Tata Fermín, que era un hombre increíble, era un sabio, era un hombre con un conocimiento impresionante. Y a mí personalmente una de las cosas también que me impresionó mucho era la casa de don Fermín. La casa era como una especie de casa-taller, que además era corral, era cocina, tenía elementos de fundición, tenía moliendas, en fin, era una maravilla de casa. Yo decía, uy, ¿quién no quisiera tener una casa como esta, con tantas cosas? Y don Fermín, que era un hombre muy, muy abierto al diálogo, y se conversó, y bueno, después ya
Juan José con el grupo que dirigía Pablo y también con Nena Calvo, pues ya profundizaron mucho más el tema de la medicina tradicional, todo aquello que han publicado y han hecho posible que hoy conozcamos. El otro elemento que quisiera destacar es cómo Juan José también participó y ayudó a consolidar el tema del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, en ese entonces capitaneado, digamos, por Lorenzo Calzavarini. Allí se lanzó, digamos, unas líneas bien interesantes de investigación y Juan José también participó en la publicación, en la consolidación de muchas publicaciones. Y bueno, Calzavarini era un hombre que dio manija muy fuerte a ese instituto. Y también lo hizo al museo, porque en ese entonces el museo era simplemente una dependencia dependiente de extensión universitaria, que se llamaba en ese entonces, era un apéndice. Y desde adentro, los que estábamos ahí adentro, encabezados por doña Geraldine de Caballero, le dimos cimiento y le pusimos fuerza digamos, a consolidar dentro de la estructura administrativa de la universidad una especie de instituto de investigaciones antropológicas, que es el nombre que actualmente tiene el museo, ¿no? El Instituto de Investigaciones Antropológicas y Museo Arqueológico, que nació bajo ese ímpetu, ¿no? También Calzavarini fue un hombre que impulsó mucho, especialmente cuando estaba como vicerrector de nuestra universidad Mario Argandoña. En ese momento se recibió muchísimo apoyo. El otro elemento que quisiera destacar un poquito más, y no sé si aquí en este momento en la sala hay otros colegas de la Facultad de Humanidades que lo hayan conocido a él más un poco dentro de la onda psicológica propiamente dicha, ¿no? No sé si alguno de ustedes está por aquí, tal vez podría más adelante aportar, hacer un comentario. Usted es estudiante. Bueno, muy bien. Entonces, yo lo que quiero es destacar una vez más esto de la etnopsicología. Es decir, él dejó la base para que se convierta en una materia, que hoy por hoy es una materia regular del programa académico de psicología, y que es un intento precisamente de hacer una unión entre psicología con antropología, con etnología, con etnografía, digamos, ¿no? Y entrar a través de esa visión interdisciplinaria a tratar temas, digamos, de las dolencias, de los malestares, de los estados psicológicos que todos tenemos. Yo desde ese entonces ya venía escuchando el famoso mancharisca, todas esas cuestiones de la japeca, todas esas enfermedades quechuas, el tema de cómo sufren los niños migrantes que vienen del campo y en la ciudad, sufren este tipo de cuadros psicológicos, ¿no? Y que la medicina tradicional muchas veces los reduce solamente a tratarlos como si fueran cuadros de desnutrición o otro tipo, digamos, de falencias médicas que se las puede, digamos, resolver a través de, digamos, de vitaminas, buena alimentación, etcétera, lo cual no está mal, digamos, ¿no? Pero no se resuelve el problema de fondo, el problema psicológico. Así que yo una vez más destaco este pequeño detalle. Por último, digamos, el momento más triste que tal vez estoy evocando y que es el que está más cercano, ha sido el tema que se enfermó. Él enfermó de problemas de salud que tuvo, y sobre eso, digamos, teniendo ya un problema previo, sobre eso llegó el COVID, que fue, digamos, una epidemia, una cosa tan fuerte, tan dura, que nos ha sacudido a todos. Yo también me he enfermado de COVID. Muchos de ustedes seguramente también se han enfermado de COVID, pero bueno, Juan José tenía ya un cuadro deteriorado de salud previo y bueno, eso hizo que terminara como terminó, un fallecimiento prematuro. Y lo último también que quisiera destacar es el profundo cariño que he tenido yo con Amalia Vaqueros. Con Amalia también hemos tenido una amistad muy fuerte, muy intensa,
Y yo con ella particularmente recuerdo en las épocas en que estaba aquí, en el CESU, estaban trabajando vinculados al tema que Charlie ya lo anticipó, de hacer una maestría y todo aquello que Juan José estuvo involucrado. Y así como Juan José le regaló, o te pasó a ti, Fernando, el sombrero que ahora tú se lo has transferido a Samuel, Juan José también a mí me regaló algunas cosas, entre ellas una hamaca, una hamaca así bien bonita, que la tengo en mis jardines ahí en mi casa, y eventualmente aprovecho para descansar. Así que, en resumen, eso es lo que podría aportar. Son más, digamos, vivencias personales, muy buenos recuerdos, y obviamente yo quiero destacarlo a él y a Amalia como dos grandes personalidades que han aportado mucho y que hoy por hoy a nosotros que seguimos moviendo la cola, pues tenemos que valorarlos y hacerlos valer, porque han sido personalidades muy importantes. Bien, muchas gracias. Gracias, David. Debo recordar de que Amalia y Juan José fueron estudiantes de posgrados aquí en el CESU y han hecho sus tesis y casi completaron el caso de Juan José. Y el de Amalia también es un buen trabajo sobre el tema de la basura, sobre los pepenadores. Es otro trabajo que habría que recuperar. Bien, voy a pasar entonces a nuestra amiga Nena Calvo. Ella también ha sido compañera de trabajo con John. Han trabajado juntos en Senda, y luego en la institución donde ella actualmente es coordinadora en ISA. Entonces han estado muy vinculados desde el conocimiento y desde la amistad, y nos va a dar también una síntesis de su pensamiento. Por favor. Buenas, un saludo a todos. En primer lugar, aclarar que lo que yo acordé con Samuel es un recuento de la obra de Juanjo, porque entrar a analizar, digamos, ya aspectos de fondo, ¿no ve?, en toda esa trayectoria no alcanzaría el tiempo, ¿no? Y ha sido una obra tan fecunda que realmente me veo obligada a leer, porque es muy difícil, sino hacer justicia con todo lo que él ha hecho, ¿no? Entonces, en primer lugar, bueno, primero quiero destacar la importancia también de que se realice este evento hoy, ¿no?, que estamos a 2 días de Tanta Santiago, ¿no ve?, y en el ciclo del rayo, ¿no? El 16 es el rayo de julio, el rayo mujer, el 25 el rayo hombre, y el rayo Illapa ha sido fundamental en toda la obra del Juanjo, ¿no? Bueno, para empezar, agradecer a Samuel Arrearán, que nos ha permitido reunirnos en memoria de nuestros queridos amigos Juanjo y Amalia, inseparables enamorados, y también a CESU, ¿no ve?, que está posibilitando que esto se realice, ¿no? Tras más de 30 años de conocer a Juanjo y de compartir un largo camino de trabajo conjunto, inicialmente como parte de la experiencia promovida por Senda, liderada por Pablo, y con participación de tantos amigos entrañables, Jimena, Carlos Espinosa, Julia, Zenobio, Tere, etcétera, ¿no? Y posteriormente, a partir del año 2005 o 2007, digamos, ya compartir como parte de ISA, con la tarea específica de contribuir al fortalecimiento de las autonomías indígenas y de sistemas de autogobierno. Sin embargo, antes de abordar la fecunda obra de Juanjo, quiero referirme a lo que han significado estos últimos años después de su partida. Ya pasó el fantasma de la pandemia y el mundo distinto que pudo ser después de haberse visto la humanidad cara a cara con la muerte, no fue. Por el contrario, poco a poco el mundo ha retomado su febril carrera, regido por capitales cada vez más inconmensurables, por poderes arrolladores y cada vez más distantes de la tierra, de la naturaleza. Mientras el planeta se quema, quienes lo dominan tienen la mirada puesta en Marte,
y los ciudadanos cada vez más fragmentados, manejados y solitarios. Entre 2020 y 2026, es decir, después de que muere Juanjo y Amalia, el consumo de combustibles fósiles en el mundo se ha incrementado en 10%. En 2024 el planeta ha superado el incremento de temperaturas que marca un punto de no retorno en el proceso de cambio climático. Crecieron exponencialmente las áreas afectadas por incendios. ¿No ve? El 2024 se llega a un récord de 13 millones de hectáreas de bosques primarios, pero el 2026 eso se duplica. Las áreas desérticas de la Tierra crecen a un ritmo cada vez más acelerado, de más de 12 millones de hectáreas al año, y la pérdida de biodiversidad ya ronda los 73% de las especies principales. Y en el país, digamos, el panorama no ha sido más alentador, ¿no? Si el 2019, cuando tuvimos la trágica catástrofe de incendios que llega a consumir 5 millones de hectáreas, que equivale al departamento de Cochabamba, pensamos que era un extremo. El 2024 se queman 16 millones de hectáreas, ¿no? Que corresponde, por ejemplo, a todo Grecia, ¿no? Bolivia es el segundo país del mundo con más pérdida de bosque primario, solamente superado por Brasil, pero cabe pensar en la diferencia de magnitud. Se ha declarado todo el territorio nacional área minera y explotaciones mineras están en 15 de las 22 áreas protegidas, están en gran parte de lo que son acuíferos que proveen de agua de consumo, por ejemplo, La Paz, ¿no ve? Están en gran parte de los territorios indígenas. Realmente no hay que centrar todo en el libro de los Jampiris, porque